vamos a hablar de mecanismos de defensa. Pero para poder hablar de estos, primero tenemos que entender ciertos conceptos que Sigmund Freud estableció hace muchos años. Él decía que en la mente existen tres estructuras: el ello, el yo y el superyo. ¿Pero en qué consiste cada una? El ello se rige por el principio del placer y va a ser el lugar en donde se encuentran conviviendo el eros y el thanatos. Entonces aquí se van a dar los impulsos más primitivos de cada individuo. Ahora, el superyo es todo lo contrario al ello. Es como el angelito. Este se rige por el principio de la moralidad y justamente es la internalización de valores y de la moral que es dada por nuestros papás. Aparece aproximadamente a los 4 o 5 años, justamente cuando el complejo de Edipo se resuelve. Y finalmente el yo. El yo es la estructura que va a intentar mantener un equilibrio entre estas dos estructuras. Va a intentar satisfacer al ello, pero también al superyo. Por ende, debe de ser muy fuerte. Y en ocasiones, para que esto sea posible, va a adoptar algo conocido como mecanismos de defensa. Estos fueron propuestos por Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Ella decía que estos mecanismos le van a ayudar para no sufrir desestabilizaciones emocionales muy graves y que por ende el individuo entre en un estado de neurosis. Y a continuación vamos a explicar algunos de los mecanismos de defensa. Cabe resaltar que no vamos a mencionar todos, solo vamos a mencionar algunos de los más comunes y algunos de los que casi nadie conoce. La proyección es atribuirle pensamientos o conductas indeseables que en realidad son nuestras pero que atribuimos a otras personas. Un ejemplo de esto, a veces pensamos que nuestras mamás son muy enojonas o están amargadas. Sin embargo, esta característica que tiene nuestra mamá nos va a molestar tanto porque en cierta parte nosotros vamos a tener también esta característica. Otro ejemplo de ello lo podemos ver en la serie Glee, en donde Karofsky, un jugador de fútbol americano, acosaba, atormentaba y golpeaba a Kurt, un chico gay. Karofsky decía que no soportaba que Kurt le restregara su homosexualidad. Sin embargo, tiempo después se descubrió que él también era gay. Gracias. ¿Estás bien? Ven, vamos con la directora. Ven. Stop picking on Kurt. You mind? I'm changing. We're serious. This is a warning. Oh, yeah? From now on, you're gonna leave him alone. Look, if he wants to be a homo, that's up to him. Don't rub it in my face. We're not asking you. Yeah, we're done talking about this. Just back off, all right? Look, you back off! Hey! Are you okay? Bueno, ahora vamos a hablar de la identificación. La identificación es cuando el individuo toma el modelo amenazante y lo expresa para reducir su estrés. Veamos este ejemplo para que quede más claro. En la película It de 2017, podemos ver que Henry Bowers, uno de los personajes que acosaba al Club de los Perdedores, se había identificado con su papá, pues para él este era el modelo amenazante. Así que adoptó esta conducta agresiva contra el grupo de amigos. Y otro mecanismo de defensa es la regresión. ¿En qué consiste la regresión? Es en regresar a etapas de nuestro desarrollo anteriores en las cuales podemos repetir conductas o sentimientos que en ese momento fueron placenteros. Otro de los mecanismos de defensa que utilizamos generalmente para protegernos de cualquier situación frustrante, dañina o estresante es la negación, la cual consiste en, como su nombre lo dice, negar el hecho. Es decir, llegan y te dicen que alguien murió y lo primero que haces es decir, no, no puede ser, no es posible. Ahora, hay dos tipos de negación, la negación del hecho y la negación de las repercusiones.
La negación del hecho consiste en negar lo sucedido. Si te dicen que alguien murió, dices, no, esta persona no murió. La negación de las implicaciones es negar lo que va a suceder después de este hecho. Por ejemplo, el hecho de que alguien no haya muerto no va a significar que tú estés eternamente extrañándolo, lo cual sí es verdad y va a ser muy triste, pero... Y hashtag. Qué triste. En fin, veamos un ejemplo. Bueno. No. 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 Bueno, y otro de los mecanismos de defensa es la anulación. Este consiste en que un acto ya realizado, generalmente negativo, es neutralizado con su opuesto. Como por ejemplo... Mensa eres, ¿por qué dejas que te trate así? Pareces sirvienta. En la película Cicatrices, el marido continuamente le era infiel al personaje interpretado por Nora Salinas. Además, la golpeaba, humillaba y agredía de diferentes maneras para después intentar anular estas conductas con una disculpa cariñosa y flores. Sí, mi amor. Pero el que manda en esta casa soy yo. No me digas. ¿Te vas a acordar de mí? ¡Claro que me voy a acordar de instancia! ¡Hay fotos en toda la casa! ¡Vámonos! Acuérdate que vas a manejar. Pero mi amor, es la primera que me tomo. Yo nomás digo. Mi mamá te rompo el hocico, ¿me oíste? ¿Eh? ¡Auxilio! ¿De veras? Voy a ir. Qué bueno que mi hijo no sacó el color de tu mamá. Yo creo que las parejas cuando se empiezan a faltar al respeto es cuando se tienen que separar. ¿Y qué eso lo leíste con Ogmandino? Eres una india y una vil gata. ¿Sabes qué, Bill? Y gata tu mamá. Tu mamá nos quiere separar a ti y a mí, pero no va a poder. Va solo. Pruebas periciales. Me niego, yo no soy una adicta, licenciado. Eso sería lo ideal, que le quitaran la patria porque estaba del hijo. Las mujeres no son para ser domadas, son para ser amadas. Ahora toca el turno de la racionalización, pero ¿qué es la racionalización? Bueno, esta es buscar una razón, una justificación o una excusa ante situaciones que se nos van dando, pero para disminuir nuestra frustración que nos causa esta situación. Otro mecanismo de defensa es la formación reactiva. ¿Qué quiere decir? Es transformar un motivo o emoción en su contrario. Por ejemplo, transformar el amor en odio, o como el ejemplo que veremos a continuación. La sublimación
Este mecanismo va a satisfacer las necesidades de las tres estructuras psíquicas. Por lo tanto, se va a manifestar por medio de una conducta o de una acción que es culturalmente más elevada o socialmente aceptada. Veamos el siguiente ejemplo. Lila Downs, una cantante mexicana, al enterarse de la enfermedad de su esposo, Paul Cohen, decide hacer un álbum dedicado a la muerte, Balas y Chocolate. Específicamente la canción Viene la muerte echando rasero. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de mecanismos de defensa, pero para poder hablar de estos, primero tenemos que entender vamos a hablar de mecanismos de defensa, pero para poder hablar de estos, primero tenemos que entender ciertos conceptos que Sigmund Freud estableció hace muchos años. Él decía que en la mente existen tres estructuras: el ello, el yo y el superyo. ¿Pero en qué consiste cada una? El ello se rige por el principio del placer y va a ser el lugar en donde se encuentran conviviendo el eros y el thanatos. Entonces aquí se van a dar los impulsos más primitivos de cada individuo. Ahora, el superyo es todo lo contrario al ello. Es como el angelito. Este se rige por el principio de la moralidad y justamente es la internalización de valores y de la moral que es dada por nuestros papás. Aparece aproximadamente a los 4 o 5 años, justamente cuando el complejo de Edipo se resuelve. Y finalmente, el yo. El yo es la estructura que va a intentar mantener un equilibrio entre estas dos estructuras. Va a intentar satisfacer al ello, pero también al superyo. Por ende, debe de ser muy fuerte. Y en ocasiones, para que esto sea posible, va a adoptar algo conocido como mecanismos de defensa. Estos fueron propuestos por Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Ella decía que estos mecanismos le van a ayudar para no sufrir desestabilizaciones emocionales muy graves y que por ende el individuo entre en un estado de neurosis. Y a continuación vamos a explicar algunos de los mecanismos de defensa. Cabe resaltar que no vamos a mencionar todos, solo vamos a mencionar algunos de los más comunes y algunos de los que casi nadie conoce. La proyección es atribuirle pensamientos o conductas indeseables que en realidad son nuestras pero que atribuimos a otras personas. Un ejemplo de esto, a veces pensamos que nuestras mamás son muy enojonas o están amargadas. Sin embargo, esta característica que tiene nuestra mamá nos va a molestar tanto porque en cierta parte nosotros vamos a tener también esta característica. Otro ejemplo de ello lo podemos ver en la serie Glee, en donde Karofsky, un jugador de fútbol americano, acosaba, atormentaba y golpeaba a Kurt, un chico gay. Karofsky decía que no soportaba que Kurt le restregara su homosexualidad. Sin embargo, tiempo